Hola hermanas, sean todas bienvenidas en este día a la reunión de la Sociedad Misionera Femenil. Reciban todas un saludo de la Iglesia Emanuel, de Mineral del Monte Hidalgo, Femenil Marta y María. Es una oración. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú has sido con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia que es grande cada día. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes para seguir adelante, Señor, en todo. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Tenemos la lectura de 1 de Pedro 3, del 8 al 17. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártate del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad en Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es padecéis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que os haciendo el mal. Ahora le dejamos el tiempo al pastor Adrián Israel Juárez Villaverde. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o días tengan todos ustedes, estimadas hermanas en Cristo, o hermanos también que puedan tener oportunidad de ver el video. Damos las gracias a nuestro Señor por una vez más darnos la oportunidad de seguir meditando a través de los temas del anuario. En esta ocasión, la última semana del mes de mayo, tendremos oportunidad de meditar a propósito del tema ¿qué significa para el cristiano tener una buena conciencia? Hemos de escuchar primero la lectura bíblica de la carta primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 17. Y una vez que podamos atender a ese pasaje de la Escritura, podemos nosotros comprender que desde el versículo 8 y el versículo 9 se pone, pues bueno, ya se pone como uno de los temas principales este aspecto de la buena conciencia para el cristiano. La palabra conciencia, hermanos y hermanas, aparece 30 veces en el Nuevo Testamento. 6 aparece tal cual el día de hoy nos ocupa como buena conciencia, lo cual nos dice que aunque no es una palabra tan repetitiva, sí tiene su lugar dentro de los escritos bíblicos, ¿verdad? De manera que podemos decir que es una idea que sí está presente en diferentes libros de la Biblia, sobre todo libros del Nuevo Testamento, que no necesariamente son evangelios, pero que ya nos dice que algo podemos ir aprendiendo al respecto de la buena conciencia. Quien haya leído el pasaje de 1 de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 17 sabrá que pareciera ser que lo que se nos revela, se nos da a entender como una instrucción del apóstol a las primeras comunidades cristianas, pues pareciera ser no algo muy atractivo. Para nadie sería atractivo el sometimiento, ¿verdad? Someterse suena a dejar la voluntad de uno, la voluntad propia. Someterse suena a dejarse vencer, someterse suena a dejar que otros ganen o que otros pasen sobre uno mismo. Y por esa razón es que muchas veces cuando leemos este tipo de textos parecieran ser que de lo que nos hablan es
sométete, ¿verdad? Entrégate a las demás personas que pueden lastimarte, que pueden hacerte daño, que pueden hacer violencia en tu contra. Pero realmente esta no es una apología del sufrimiento ni del abuso. El texto de la primera carta del apóstol Pedro, que es el texto bíblico base de nuestra meditación, nos habla, como lo he dicho ya, del tema de la buena conciencia. Es necesario que en nuestros tiempos actuales, como cristianos, recuperemos la buena conciencia. Y la buena conciencia, como he mencionado también, es precisamente esa idea bíblica que se entiende como aquel que puede recibir de parte de Dios una armonía, una reconciliación, un estado de buena interacción con Dios primeramente, pero también con su prójimo. De manera tal entonces, hermanos, que cuando aquí nos habla de tener esta buena conciencia delante de Dios y delante de los demás, de lo que nos habla no es de un tema aburrido, de un tema pasado de moda, de un tema del siglo de la Edad Media, sino es un tema muy actual porque precisamente tener una buena conciencia el día de hoy es algo totalmente revolucionario, es algo totalmente novedoso, como lo fue seguramente, y no cabe duda, también para los primeros cristianos del siglo I. Hay que tomar en cuenta en qué ambiente vivían las personas, los hombres y las mujeres que recibieron esta instrucción de parte del apóstol Pedro. Las personas que recibieron esta instrucción vivieron en un tiempo concreto, en un espacio geográfico, en una cultura muy concreta, una cultura dominada totalmente por la cultura romana. El arte, la política, todo tipo de expresión cultural, la costumbre, pues era realmente aplastante la influencia del helenismo romano en contra de las otras culturas que querían sobrevivir, que querían pues de alguna manera tener su espacio, su lugar y su importancia. La cultura romana era justamente, al ser la del imperio más poderoso de su momento, pues la cultura que todos tenían que adoptar. Y esto no pareciera tan malo si los valores de esta cultura fueran valores buenos, ¿verdad? Nos encantaría a lo mejor pensar que Roma tenía una estructura muy buena, una civilización muy moderna en términos de bondad, en términos de civilidad, bueno, del cuidado de los demás. Pero la realidad de las cosas es que Roma era un imperio no por nada, o sea, realmente es que tenía una función aplastante donde sus habilidades comerciales, políticas y militares eran pues básicamente su arma secreta. Y en ese contexto donde la fuerza militar se levantaba sobre la vida de muchas personas, o también el comercio con un interés, una ambición muy propio de la cultura romana, pues también se movía de manera que estos tipos de instituciones, como lo eran el patronazgo, como lo era también el cobro de impuestos, pues bueno, la cuota que se les pedía a los pueblos que eran vasallos del imperio, pues justamente se entiende que era una explotación, si no física, que también lo hubo, sí económica, ¿verdad? Para todos estos pueblos. Y en una cultura así, una cultura dominada por la violencia, por la corrupción, por la política muy manejada, por el valor del dinero por sobre la vida humana, pues sabemos que los valores de una cultura así no pueden ser valores bíblicos, no pueden ser valores de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Sabemos que el Señor nos ha llamado a tener valores que reivindiquen la imagen que el Señor ha impreso en todos y cada uno de nosotros, de manera tal que los valores de la cultura romana de nada servían para realmente hacer crecer esa imagen de Dios en todos nosotros, de forma tal entonces que este escritor bíblico, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esta linda carta con el propósito no de que la gente se someta por someterse,
o para que los cristianos muestren qué tan débiles y vulnerables eran, sino justamente como una práctica totalmente en contra de los valores culturales de aquel momento, ya que si los valores culturales del gran imperio romano y lo normal y lo ordinario eran aparentemente pensar que siempre se tenía que responder el golpe con otro golpe, ¿verdad? La ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Ahora aquí nos dice, vas a romper con esa tendencia, con esa violencia que se va repitiendo, ese círculo que pareciera ser un monstruo que se alimenta de aquel que golpea, aquel que recibe el golpe, en un círculo interminable, muy viciado. De forma tal entonces que los valores del reino rompen con esto y dicen que si alguien te maldijese, ¿verdad? Tú no lo maldigas, ¿verdad? De alguna manera que tú puedas trascender más allá de eso y en lugar de maldecir, bendecir la vida del que te maldiga. Realmente esto al día de hoy sonaría algo, pues bueno, algo que no quisiéramos mucho hacer. Pareciera ser, como lo he comentado ya, que esto es una señal de debilidad, pero todo lo contrario, ya que en realidad estamos ante una de las expresiones pues realmente más, pero más revolucionarias de todos los tiempos. Las primeras comunidades cristianas se atrevieron a hacer aquello que ninguna otra cultura, y mucho menos el Imperio Romano, se atrevía a hacer, que es ir en contra del status quo, ir en contra de los valores y de las coordenadas culturales de ese entonces. En ese momento, imaginemos que nadie se imaginaba sociedades donde dominara la misericordia, donde la bondad fuera algo que se destacara, donde el ser una persona que bendijese a quien le maldiga, pues bueno, eso suena, pues bueno, a lo mejor muy lindo dentro de un sueño rosa, dentro de una imaginación echada a andar en la mente, pero en la práctica, dice uno, eso no funciona, ¿verdad? En la práctica vemos que la realidad es dura, la realidad es pues muy crítica, muy caótica y se necesita actuar con violencia, ser fuerte, demostrar el valor, demostrar que uno no se deja, ¿verdad? Sino que al contrario, si uno recibe algo injusto, pues lo va a devolver, porque esa es la lógica de nuestras sociedades, como también lo eran en el tiempo en que se escribe esta carta. De manera tal que al día de hoy, cuando el apóstol Pedro llama a los cristianos a ser renovados por el Espíritu para adquirir una buena conciencia, se habla entonces de que el cristiano adquiere una buena conciencia de acuerdo al sentido bíblico cuando, primero que nada, con respecto al pasaje que leímos, se dice, sé todos de un mismo sentir. Tener una buena conciencia implica no solo conformarse con conocer las emociones y los sentimientos de uno mismo, sino también en esforzarse a tejer un sentimiento de unidad a los demás. Es decir, que una buena conciencia se esfuerza por desarrollar una empatía que nos una a los demás, ¿verdad? Que todos podamos sentir con un mismo corazón. Sería algo muy hermoso, algo que quizá nuevamente suena algo imposible de hacer, pero que es posible, ¿verdad? Incluso la instrucción de Pedro es: iglesia, hermanos en la fe, sean de un mismo sentir, que lo que sienta el otro, tú lo puedas sentir, ya sea felicidad, ya sea tristeza, y de manera que todos en ese momento puedan apoyarse y comprenderse. Sean compasivos, la número 2. Sean compasivos. Tener una buena conciencia implica no conformarse con tener lástima despectiva por los demás. Adquirir conciencia cristiana, por el contrario, nos permitirá sufrir juntos, es decir, nos hará compasivos a través de nuestro acercamiento a las realidades del dolor de nuestro prójimo. La compasión es algo totalmente diferente con la lástima. Quien siente lástima, ¿verdad?, es un sentimiento desinteresado, ¿verdad? A lo mejor siento lástima de los animales que se están muriendo en tal lugar, pero no voy a hacer nada por ellos, nada más me provoca sentir algo por ahí. Pero la compasión es algo totalmente diferente. Dice el texto bíblico en los evangelios que cuando Jesús sentía compasión por la gente, ¿verdad?, sentía el dolor de esas personas perdidas, que él
de alguna manera ve como ovejas sin pastor, pues precisamente es lo que él siente el sentimiento de la gente de la que siente compasión. Y de eso se trata, sentir compasión, de sentir con el corazón lo que los demás sienten. Luego también dice, amándonos fraternalmente. Esto es lo tercero, amándonos fraternalmente para tener una buena conciencia. Tener una buena conciencia implica estar librado de la falsa idea de que las pasiones son muestra del mejor amor, pues nuestra mejor conciencia cristiana se debe por entero al mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El Evangelio de Juan, como también las cartas de Juan, pues vamos que son el Evangelio del amor, aunque los otros evangelios también hablan del amor. Juan habla de una manera pero tan interesante y tan profunda, que dice que todos tenemos, ¿verdad? Todos sin distinción, tenemos que aceptar el amor como señal de lo que da testimonio de quienes somos cristianos, ¿verdad? De manera tal que el amor fraternal y no las pasiones desmedidas por objetos, ¿verdad? O también por relaciones, pues eso no es de lo que se nos habla del amor fraternal como aquella señal esencial en la vida del cristiano. Luego viene en un cuarto lugar la misericordia. Tener una buena conciencia implica también dejar de regirse por el orden de la justicia retributiva. Esto es algo que exaltaba mucho el Imperio Romano. Ya no vale en nuestras relaciones el ojo por ojo y el diente por diente, pues ahora nuestra conciencia nos mueve a la misericordia. Aprendemos a perdonarnos sin desear la venganza y además nos compadecemos con el corazón. Nuevamente, es esta palabra que nos llama a trascender más allá de lo que significa sencillamente de cobrárselas, ¿verdad? Si alguien a mí me hace algo, pues inmediatamente voy. La misericordia corta con esto totalmente. La misericordia se vuelve un valor del reino de Dios necesario para la iglesia al día de hoy, donde la iglesia debe aprender también a ver con misericordia a todos aquellos que la han lastimado, ¿verdad? Porque una guerra retributiva entre quienes lastiman y quienes ahora se vengan no acabará nada bien. En quinto lugar, es que para tener una buena conciencia seamos amigables, de acuerdo al texto bíblico. Cuando adquirimos una buena conciencia, no nos limitamos únicamente a tratarnos con respeto y a disimular un trato neutral, sino que nos esforzamos por hacernos un amigo sincero para todo aquel que lo necesite. Realmente aquí nosotros comprendemos que, bueno, habrá quienes piensen que ser cristiano signifique vivir sin que nos importe la vida de los demás, ¿verdad? Decir, bueno, pues a mí no me interesa lo que piensen los otros, yo no quiero ser amigo de medio mundo, pero bueno, realmente el Evangelio nos ama a tener un carácter amigable, un carácter donde las demás personas puedan ver en uno o en una a la persona correcta para poder ir a confiarle algo, ¿verdad? Con seguridad de saber que es alguien de confianza, que puede darle un buen consejo, que puede hacer una oración por él o por ella. De esta manera, cuando hablamos justamente del sentido de la amistad, entendemos que quizá es verdad que no todos van a ser nuestros mejores amigos en el mundo, pero que siempre podemos todos nosotros estar dispuestos a ser el mejor amigo de otra persona, ¿verdad? Sobre todo de quienes más lo están necesitando. Número 6, no devolver mal por mal ni maldición por maldición, como también está en el texto bíblico. Significa tener una buena conciencia cristiana, implica que nos despojemos de la lógica del desquite, pues una conciencia iluminada por el Evangelio no tiene presente que desquitar el mal con el mal y la maldición con la maldición. Trae consigo un círculo vicioso de violencia imparable. Nuevamente, la violencia desmedida, la lógica y la racionalidad del desquite no produce nunca nada bueno, sino solamente víctimas, victimarios y un círculo que jamás termina de remarcarse generalmente. Entonces, no devolver maldición por maldición y mal por mal es justamente en la línea en que hemos estado viendo lo importante de la misericordia, lo importante de ser compasivos. Y
Y por último, bendiciendo. Tener una buena conciencia implica, a su vez, no conformarse con la indiferencia antipática hacia los demás, sino por el contrario, quien es consciente de haber recibido la bendición de parte de Dios, es también consciente de la necesidad de bendecir a los demás. De gracia recibimos, dar de gracia. Justamente esto es algo que debemos recordar el día de hoy, ya no seguir viviendo con indiferencia frente a las necesidades de los demás. Cuando podamos bendecir nosotros también la vida de otras personas, que podamos hacer, ¿verdad? Y no bendecir haciendo algunas señales y nada más, o por más piadoso que pareciera ser, también haciendo una oración, sino también bendecir es acercarse, preguntar si hay algo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades, en que podamos ayudar a otra persona, en que podamos pedir una bendición de parte de Dios para que a lo mejor nosotros seamos ese conducto de bendición que el Señor quiera utilizar para llevar algo bueno a la vida de otra persona. Realmente es cuando uno ora, es estar dispuesto, ¿verdad?, a que si pide por la bendición del otro, Señor, si yo puedo llevar esa bendición y quieres que sea tu instrumento, hazlo, Señor, tómame a mí. Y no vivir con indiferencia hacia los demás, ¿verdad? Muchas veces se dice que no te importe lo que piense la gente, ¿verdad? Es algo normalmente común que se ha dicho, pero bueno, quizá haya quien mantenga la opinión. Lo que es verdad es que para el cristiano, aunque pueda o no estar de acuerdo con esto último, le es sí muy importante lo que sienta la gente. Para el hijo o la hija de Dios es muy, pero muy importante lo que el otro sienta. A lo mejor no lo que piense, pero sí lo que sienta, porque es importante que cada uno de nosotros sepa lo que está experimentando y atravesando la otra persona, familiar, amigo, conocido, vecino, X persona. Cuando sabemos qué está atravesando, podemos orar mejor por él o por ella, podemos pedir a Dios con mejor claridad y dirección y podemos ser de mayor utilidad para que la bendición de Dios llegue a la vida de esa persona. Pues bueno, hermanos, estos son 7 elementos que vimos el día de hoy, 7 elementos que nos pueden ayudar a tener aquella buena conciencia. Hay mucho por qué hacer, hay mucho por qué trabajar, pero el Señor estará con nosotros, así como estos valores del reino para tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres fueron revolucionarios en tiempos del siglo I en que se escribió esta carta, también lo son para nuestros tiempos, hermanos, porque hoy no vivimos en tiempos tan diferentes. Hay imperios de muerte, hay culturas violentas, hay antivalores, ¿verdad?, que van en contra del reino de Dios, donde predomina la fuerza, el engaño, la mentira, la corrupción, tantos antivalores que van en contra justamente del Evangelio de Jesucristo, y que al día de hoy nosotros, demostrando y poniendo en práctica estos valores del reino, estos 7 valores del reino, misericordia, ¿verdad?, romper con la lógica del desquite, ser compasivos, bendecir la vida de otra persona de la manera en que uno sea utilizado, bueno, es trascender e ir más allá. Todo no por nosotros mismos, sino con la ayuda del Señor. Pues bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí la reflexión. Que Dios les bendiga y les guarde. Excelente día para todos y para todas. Dios con ustedes. Hasta pronto.
Buenos días, hermanas. Es un gusto para mí saludarlas por este medio. Y aprovecho también para pasarles algunos de nuestros avisos que se llevarán a cabo en nuestras actividades en los meses próximos, como es nuestra asamblea, la cual les pido que tomen nota. Se llevará a cabo el 17, sábado 17 de julio. Y solamente, hermanas, vamos a solicitar la presencia de las presidentes de sus femeniles locales. Otros años, al hacerlo presencial, se habían invitado a las delegadas fraternales, pero por esta vez, que se va a hacer virtual, vamos a requerir la presencia solamente de las delegadas oficiales, o sea, las presidentes de cada femenil. En su defecto, cuando en alguna iglesia no haya por el momento nombrada una presidente, le estamos pidiendo a su pastor que él sea el que se presente a esta asamblea, con el fin de estar enterado y enterarlas a ustedes posteriormente. Hermanas, en los programas semanales de la femenil se van a estar compartiendo los artículos de nuestra Constitución, los cuales les pido que estemos muy atentas, porque de acuerdo a esos artículos vamos a tomar en cuenta a las presidentes de su femenil local, de acuerdo a los lineamientos de nuestra Constitución. Así es que les pido que estén muy atentas a eso, hermanas, y que estemos pues checando quiénes sí podemos estar en la asamblea para que podamos poner atención y estar recibiendo las indicaciones, porque recuerden que en el año 2022 se hace la elección para nueva mesa directiva. Entonces, este año tenemos que hacer uso de varias comisiones y de varios acuerdos para que el año próximo estemos muy bien preparadas para hacer la elección de la nueva mesa directiva. También, hermanas, quiero hacerles una exhortación para que hagan sus depósitos del material, tanto del anuario como del temario, ya que estamos entrando al medio año y pues ya se está requiriendo el pago. Recuerden que para los temarios se les dijo desde un principio que teníamos que mandar nuestro pedido, pero también nuestro dinero juntamente con eso. Les voy a decir por qué. La dinámica es la siguiente. Para los temarios, esos los hace, los edita, los manda a la imprenta la Federación Oriental, la CAO. Entonces ellas, de la manera como trabajan es, hacemos nuestro pedido, pero mandamos el 50% de ese pedido. Al recibirlo nosotros acá, tenemos que mandar el 50%. Entonces nosotros, hermanas, ya los recibimos desde el mes de enero. Entonces estamos hablando que ahorita nuestra federación ya hizo el pago y si usted no ha pagado su temario, tenemos una deuda ahí en Tesorería de Federación. Hermanas, ahorita es un tiempo en el que muchas femeniles no estamos mandando nuestras aportaciones y ahorita hay pues un adeudo de material. Es por eso que les pedimos de la manera más atenta que en lo que sea posible de ustedes nos manden por favor el pago de su anuario o de su temario. Es muy importante que pues nuestra federación, nuestra tesorería de federación, pues recupere ese adeudo que ya se ha depositado. En la asamblea, bueno, no nada más en la asamblea, tenemos a la venta las constituciones, hermana. Estas constituciones que son del cuadrienio 2018-2022, las cuales se ocupan en los trabajos de nuestra femenil local, pero también se ocupan en nuestra asamblea. Entonces, les pedimos que aparte de estar checando los artículos dentro de nuestros programas semanales, también ustedes estén leyendo
sus constituciones para que estemos preparadas al momento de ir a la asamblea. Y si no, estas constituciones, nuestras coordinadoras las están vendiendo. Solamente cuestan 20 pesos. Entonces les pedimos que se acerquen a su coordinadora para adquirir su constitución y puedan estar leyendo y preparándose para nuestra próxima asamblea. También, hermanas, queremos decirles que algunas femeniles, como les vuelvo a repetir, están mandando sus aportaciones, sus ofrendas y sus cajitas de bendición, pero no todas estamos cumpliendo con eso. Entonces les invitamos a que en la medida que sea posible, dentro de sus posibilidades, hermanas, hagan sus ofrendas, manden sus ofrendas, perdón, y manden sus cajitas de bendición. Esto, recuerden que la federación tiene que también hacer sus aportaciones debidas a la Unidad México, a la Federación de Latinoamérica y el Caribe y a la Mundial también. Entonces, esos pagos, aunque haya pandemia, pues no los están quitando. Nosotros tenemos que cumplir este año 2020 con esos pagos. Entonces, sus ofrendas y sus cajitas de bendición son de bendición para nuestra federación y poder cumplir con esas aportaciones que tenemos. Hermanas, también queremos invitarlas. Hay algunas femeniles que ya están trabajando, muy poquitas están ya presencial, pero hay algunas que estamos trabajando virtualmente, a las que invitamos a todas ustedes que nos están reuniendo tal vez en su femenil. Hay algunas femeniles de toda nuestra conferencia que he pedido se abra la plataforma para que si usted quiere entrar, hermana, a reunirse, a convivir, a escuchar la reflexión de esa semana como si fuera su femenil, pueden hacerlo. Pero pues sí tendrían que acercarse con una servidora para que yo les pueda pasar la información para que ustedes puedan entrar. Las iglesias que yo sé, las femeniles que yo sé que están trabajando de manera virtual son Querétaro, Tequisquiapan, Ciudad Sagún, Mixquiahuala, Pachuca Centro y Real del Monte. Entonces, acérquense, hermanas. Estamos recibiendo a nuestras hermanas que aún no se pueden reunir ni virtualmente, para que puedan estar con nosotras, para que puedan convivir con nosotras y pues nos sirve también para conocernos unas a otras. A veces nos conocemos solamente de vista, ahí podemos conocernos por nombre y podemos conocernos un poquito más, convivir y pues platicar qué es lo que a veces nos hace falta en esta pandemia, ¿verdad? Bueno, hermanas, pues me da mucho gusto poder saludarlas, mucho gusto poder conversar con algunas como lo he hecho por teléfono, reunirme con algunas hermanas que se están reuniendo con nosotros en la femenil de Real del Monte. Y créanme, hermanas, que es una bendición muy grande poder estar compartiendo la palabra de Dios y poder estar hablando unas con otras y dándonos ánimos. Serían los avisos que yo tengo para ustedes. Que Dios las bendiga. Les mandamos un abrazo y hermanas, recuerden, nuestras actividades están ahí como la asamblea, como algunos institutos, para que estemos pendientes de nuestras convocatorias, nuestras invitaciones y poder estar presente en esas actividades, en las cuales las esperamos con muchísimo gusto. Que Dios les bendiga, hermanas, y les mandamos un abrazo.